días, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de tres temas que a mí me parecen muy interesantes. El primer tema es la teoría cinética de los gases. Voy a explicar cada uno de estos a fondo para que los puedan entender y por último haremos unos ejercicios prácticos. Primero vamos a hablar de la teoría cinética de los gases. La teoría cinética de los gases describe el comportamiento de las partículas como un conjunto de partículas microscópicas que están en un movimiento aleatorio y constante. Esta se dice que se basan en 5 postulados clave. El volumen de las partículas es despreciable y estas obedecen las leyes de Newton. Sus colisiones son elásticas y no hay fuerzas entre ellas y la energía cinética promedio es directamente proporcional a la temperatura total de un gas. La teoría explica fenómenos como la presión, que es causada por las colisiones con las paredes, y las leyes de los gases ideales. Esta fórmula va a ser explicada en el siguiente tema más a fondo. Vamos a hablar de los postulados clave de la teoría cinética de los gases para que lo puedan entender mucho mejor. El primer postulado clave es el movimiento constante, que se dice que las partículas del gas, ya sean átomos o moléculas, porque pueden ser estas, están en un movimiento continuo, que están como y aleatorio y en línea recta, hasta que estos pueden chocar con otras partículas o con las propias paredes del recipiente. El volumen despreciable. No me voy a poner a explicárselos completamente porque se les dificultaría mucho. Entonces, ¿en qué se basa este postulado clave? En que las partículas están muy separadas dentro de un recipiente. Eso significa. El tercer postulado clave son las colisiones elásticas, que sus colisiones son totalmente elásticas y que no hay pérdidas de energía cinética total en las colisiones. Tenemos también otro postulado que es sin fuerzas intramoleculares, que esta que nos explica que las colisiones entre partículas hacen como que se asume que estas colisiones no tienen una energía cinética y no constan de ningún tipo de energía. Y el último es la energía cinética y la temperatura, que se dice que la energía es directamente proporcional al gas y que a una temperatura dada todos los gases van a tener la misma cinética promedio independientemente de su masa. Ahora vamos a hablar sobre las implicaciones de esto. La primera implicación es la presión. La presión de un gas es el resultado de las innumerables colisiones de las partículas del gas contra las paredes del recipiente o contra otras partículas. Temperatura. A una mayor temperatura, las partículas se mueven más rápido, lo que aumenta la frecuencia y la fuerza de colisiones. O sea, generando un mayor volumen y presión, perdón. A 0 Kelvin se dice que no hay energía ni movimiento cinético. A ver, y esto también es viceversa, o sea, a mayor temperatura las partículas tienen un movimiento más rápido, mientras que a una menor temperatura tienen un movimiento mucho más lento. La tercera implicación es la relación entre la presión, volumen y temperatura. Se dice que la teoría cinética proporciona que la base teórica de las leyes de los gases, como la ley de los gases ideales, que esta fórmula se escribe PV es igual a nRT. Esta relaciona presión, que es la P, volumen, que es la V, temperatura absoluta de un gas, que es T, N, que es el número de moles, y R, que es la constante de los gases. Ya explicamos el primer tema, ahora les voy a explicar el segundo tema. Este se llama las leyes de los gases. Estas describen las relaciones entre la presión, volumen, la temperatura y la cantidad de un gas. La ley general de los gases combina las leyes de Boyle, Charles y Gay-Lussac. Y esto, como que todas estas las juntaron en una sola ecuación, que se le conoce como la ley de los gases ideales. Que esta ya se las expliqué, que se expresa PV es igual a nRT. Como ya les expliqué, la P es presión, la V es volumen, la N es número de moles, la T es temperatura y la R es la constante de los gases. Aparte pues de que ya explicamos esta parte inicial del tema, vamos a seguir con no el siguiente tema, sino con esta misma explicación, pero un poco más a fondo. Vamos a hablar de las leyes de los gases y sus ecuaciones. Vamos a hablar de las leyes que formaron esta ecuación. La primera ley es la ley de Boyle-Mariotte. Él dice que a una temperatura constante, la presión y el volumen de un gas son inversamente proporcionales. O sea, si el volumen disminuye, la presión aumenta y viceversa. Si el volumen aumenta, la presión disminuye.
El segundo es la ley de Charles. Dice que a una presión constante el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Cuando se dice directamente proporcional, es que mientras uno sube, el otro tiene que hacer lo mismo. O sea, es igual a yo decir, si este sube, él tiene que subir, si este baja, tiene que bajar el otro también. Pero esta solo es esta parte, porque cuando usted le dicen inversamente proporcional, es que mientras una sube, la otra baja, e inversa. Vamos a hablar de la tercera y última ley que incluye esta, que es la ley de Gay-Lussac, que dice que a volumen constante la presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Se van a decir que es muy parecida a la de Charles, pero en este caso no es una presión sino un volumen. Vamos a hablar más... No, pues es que no tengo que explicárselos más porque la ley de los gases ideales ya fue explicada. Por ejemplo, la P es la presión, un ejemplo puede ser la atmósfera. El B es el volumen, que puede ser en litros o en mililitros. Pues estos son algunos ejemplos porque pueden usar cualquier unidad. La N pues es el número de moles, que este no es cualquiera. La R, que es la constante de los gases. Esta constante es un número raro, se los voy a dictar, podría decirse. Es aproximadamente 0,082 por L, o sea por litros, por litro por ATM, sobre mol por K. Y por último la temperatura, que esta siempre va a ser medida en Kelvin, no puede ser en Celsius. Se dice que para usted convertir una temperatura Celsius a una temperatura Kelvin, usted solo tiene que sumar tiene que sumar 273 grados al valor de Celsius. O sea, si a usted le dan 200 Celsius y le piden conviértelo a Kelvin, usted a ese 200 Celsius le suma 273, que le daría 473 Kelvin. Como ya finalizamos estos dos temas, que eran los principales, vamos a hablar de un tema un poco más difícil, que para este sí vamos a tener que prestar mucha atención. Este tema se llama los cálculos del pH y el pOH, que son se podría decir que uno de los temas más difíciles de esto que vamos a explicar. Los cálculos del pH y el pOH se basan en el logaritmo negativo de los iones de hidrógeno, lo que es H+, y los iones de hidróxido, que es OH-, respectivamente con las fórmulas principales. Aquí ya se las explico. pH es igual al logaritmo negativo de H+, y pOH es igual al logaritmo negativo de OH-. Estos valores están relacionados con la ecuación pH más pOH, que nos tiene que dar entre unos valores definidos, que si nos da entre estos se logra calcular si uno de estos es capaz de conocer al otro. Vamos a hablar, aparte de esto, yo más adelante les vamos a explicar unos ejercicios prácticos. Vamos a hablar de las relaciones. Cuando una solución se dice que una solución es neutra cuando el pH o el pH es igual al pH, o sea, es igual a 7. Es ácida si el pH es menor a 7 y es básica si el pH es mayor a 7. Vamos a realizar algunos ejercicios prácticos para que lo logren entender. Continuando con la información anterior, vamos a hablar de los cálculos básicos del pH y del pOH. Primero tenemos el cálculo del pH desde la concentración de los iones de hidrógeno, H+, que esto fue explicado. La fórmula para realizar este es pH es igual al logaritmo negativo de hidrógeno, en este caso. Un ejemplo acá práctico es, si los iones de hidrógeno son iguales a 1 por 10 a la menos 9 mol por litro, entonces reemplazamos la fórmula con los valores actuales. pH es igual al logaritmo negativo de los iones de hidrógeno, o sea 1.0 por 10 a la menos 9. Usted para realizar esto primero realiza esta multiplicación y le saca el logaritmo, y simplemente con cambiarle el signo negativo ya le da el mismo resultado. Vamos a hablar de la siguiente, que es el cálculo del pOH desde la concentración de hidrógenos OH-. Este es muy parecido a la primera fórmula, ya que lo único que cambia es el orden, porque mientras que este es pH, este es pOH, y mientras este es de hidrógeno, este es de hidróxido. Entonces, el mismo ejemplo, si OH- en este caso equivale a 0,0158 mol por litro, entonces reemplazamos la fórmula con los valores actuales. pOH es igual al logaritmo negativo de las moles, que es igual a 1.80, que es realizar lo mismo. A esto le sacamos el logaritmo y le cambiamos el signo solamente. Vamos a empezar a hablar del cálculo ahora, no desde la concentración, sino desde el otro tipo de cálculo.
Cálculo el pH desde el pOH. La fórmula es muy fácil. pH es igual a 14 menos el pOH. El ejemplo, si el pOH es igual a 1.80, entonces pH es igual a 14. Este valor tiene que estar en este tipo de fórmulas. Este es el valor que se debe tener ahí. Entonces menos 1.80 es igual a 12.20. Y aquí se calcula si el pH es neutro, ácido o básico. Ahora, la misma pero inversa. En vez del pH al pOH, del pOH al pH. La fórmula es casi lo mismo, simplemente es cambiar el orden de estas dos. pOH es igual a 14 menos el pH. El ejemplo, si el pH es 6.2, entonces el pOH es igual a 14 menos 6.2, es igual a 7.8. Bueno, muchísimas gracias. Esto fue todo por el video de hoy y espero que lo hayan entendido muy bien estos tres temas. Hasta luego.